Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Tomás Vázquez Torres, soy el coordinador académico de la licenciatura en Contaduría Pública y en esta ocasión vamos a aprender a diagnosticar la salud financiera de las empresas. ¿Te interesa? Pues bien, te invitamos a conocer un poco más sobre la profesión contable y esta labor interesante sobre el análisis financiero. Muy bien, ¿por qué estudiar Contaduría Pública? Pues primero tenemos que saber que ser contador nos abre diferentes horizontes porque podemos desempeñarnos como contadores en diferentes tipos de organizaciones públicas o privadas. ¿En qué área puede trabajar un contador? Pues básicamente, si giramos aquí la ruleta, nos da un cúmulo de oportunidades como contador. Aquí dice, por ejemplo, como coach en finanzas personales, como liquidador de sociedades, como gerente administrativo, como analista financiero dentro de una empresa, como jefe de control interno, ¿no? En el área de impuestos, en el área de contabilidad, ¿no? Y podemos seguir así jugando, ¿no? Como contralor, jugando aquí con la ruleta, como tesorero, como director de finanzas. Entonces son diversas áreas en que te puedes desempeñar como contador. Ahora, ¿cuál es el futuro de esta profesión? Pues créanme ustedes, jóvenes, que grandes contadores dirigen grandes organizaciones en México. ¿Sabían ustedes que el fundador de Grupo Bimbo, Lorenzo, el contador Lorenzo, estudió nuestra carrera de contaduría? Entonces, él como contador público tuvo una gran visión y fundó la empresa Bimbo. Otro ejemplo es Ricardo Salinas Pliego, quien también es contador público y es el director de Grupo Salinas, ¿no? Entre otros ejemplos que podemos estar mencionando. Muy bien. Ahora vamos a pasar en la parte del análisis financiero que sirve para hacer el diagnóstico dentro de las organizaciones, ¿no? Así como los médicos diagnostican la salud de un paciente, el contador público se encarga de hacer un diagnóstico de las organizaciones para saber cómo está su salud financiera. ¿Cuántas veces hemos visto que empresas que se crean hoy, el día de mañana ya quebraron, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? Pues muchas veces es por un inadecuado manejo de sus finanzas. Entonces, por eso hay una herramienta muy importante que utilizamos como contadores públicos, que es el análisis financiero. Para poder analizar las finanzas dentro de una empresa, para poder analizar esta información, necesitamos conocer los estados financieros, que ahorita que veamos una práctica, vamos a aprender un poco más qué es y para qué sirven, ¿no? Pues bien, vamos a empezar con unos conceptos básicos. Uno de los grandes maestros de las finanzas en México es el maestro Abraham Perdomo, ¿no? Donde nos dice que hacer un análisis financiero es una herramienta que nos va a permitir identificar diferentes resultados dentro de una empresa, ¿no? Queremos saber cómo es la liquidez de la empresa, si tiene liquidez o no para cumplir con sus compromisos a corto plazo. Queremos medir la solvencia dentro de una empresa, esa capacidad de pago a largo plazo. Queremos saber si los activos son rentables dentro de una empresa, cuál es la rentabilidad que tiene. Pues vamos a aplicarlo a través de los indicadores financieros, ¿no? Eficiencia operativa es otro de los puntos que nos va a servir y que vamos a lograr medir a través del análisis financiero. Clasificaciones, jóvenes, pues hay muchos. Algunos autores los clasifican de diferentes maneras, pero la que aquí les presentamos es básicamente análisis vertical, horizontal e histórico. El análisis vertical, como su nombre, pues va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. El análisis horizontal de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Hay diferentes métodos que vamos a ver ahorita como unos ejemplos. Uno es el de porcientos integrales, que es el análisis vertical, y el método de aumentos y disminuciones, que es el análisis horizontal. En ambos casos se aplican indicadores financieros, también llamados razones simples. Hay otros análisis históricos que se hacen a través de como razones estándar y tendencias. Los métodos más comunes que vamos a aplicar para analizar la información financiera son los métodos de razones simples, porcientos integrales, aumentos y disminuciones y el tema de punto de equilibrio. ¿Vale? Básicamente, entonces, ahora bien, ¿qué es un análisis financiero? Pues bien, aquí hay un autor, Roberto Macías, que nos indica que básicamente consiste en analizar las diferentes partes que contienen los estados financieros de una empresa.
con la finalidad de poder tomar decisiones, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que vamos a ver más adelante, ¿no? Para poder analizar esta información, pues necesitamos primeramente conocer lo que son los estados financieros, ¿no? Ahora bien, dice, ¿cómo está la salud financiera de mi empresa? Pues es algo que quisiéramos saber todos, ¿no? El día de hoy o el día de mañana, ¿no? ¿Por qué no me está yendo bien, no? ¿Por qué no tengo dinero dentro de mi empresa? Entonces, ¿de qué adolece mi empresa? Pues bien, queremos saber un poco más y diagnosticar esa salud financiera. Los invito a conocer esta herramienta de análisis financiero. Aquí tenemos los estados financieros de una empresa que es Comercializadora Mexicana SADCB. Una empresa X, puede ser Comercializadora del Sureste, puede ser otra empresa que tú quieras, ¿no? Este es un balance general, también llamado estado de situación financiera, de 2 ejercicios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a normas de información financiera, tenemos que comparar la información financiera de un ejercicio y otro. Aquí estamos comparando 2019 versus 2018. Las cifras que presentamos aquí, jóvenes, son cifras en moneda nacional, o sea, en peso mexicano, y se presenta la información a pesos constantes. Tenemos, por otro lado, un estado de resultados, que incluye lo que es un balance general o estado de situación financiera. Incluye 3 rubros básicamente. Algo que se llama activos. ¿Qué son los activos? Son todos los recursos que tiene una empresa. Por ejemplo, tú, tu familia, sus activos son todas las propiedades que tienen, ¿no? Tienen todos los recursos. Tienen dinero, es su activo. Le dan crédito a sus clientes, tiene un derecho de cobro. Tienen mercancías, inventarios para vender, ese es su activo. Tienen un terreno, tienen una vivienda, un edificio, una maquinaria, un equipo de transporte, un equipo de cómputo. Todo lo que sea tuyo, esos recursos son tus activos. Asimismo, las empresas tienen activos y hablamos de efectivo y equivalentes de efectivo, que es todo el dinero en monedas y billetes que tienen y sus cuentas bancarias que tiene esta empresa. Hablamos de cuentas por cobrar, que son los créditos que les dimos a los clientes. ¿Qué es un crédito? Es la confianza que tenemos con un cliente para poderle vender producto con la esperanza de que el día de mañana nos pague. Tenemos inventarios. Los inventarios es la mercancía que nosotros vendemos, lo que comercializamos en el día a día. Y hay pagos anticipados, ¿no? Por ejemplo, los pagos anticipados que le hacemos a nuestros proveedores con la finalidad de recibir un servicio el día de mañana. La suma de esto nos da lo que se conoce como suma de activos circulantes. ¿Qué te suma? Pues todo ese rubro de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y pagos anticipados. Ahí tenemos la suma de activos circulantes. Estos activos circulantes se llaman así porque tienen una facilidad de convertirse en efectivo en menos de un año. Entonces, ahora vamos con los activos no circulantes. Los activos no circulantes, su característica es que los adquirimos con el propósito de poderlos usar en el desarrollo del negocio, que son inversiones a largo plazo y lo podemos convertir en efectivo, sí, pero a un plazo mayor a un año. Tenemos un rubro que se llama propiedades, planta y equipo, neto. ¿Qué incluye ese rubro? Pues bien, ahí se incluyen, jóvenes, todos los terrenos que tenga la empresa, los terrenos desde donde están sus instalaciones, los terrenos que van a ocupar para estacionamiento de sus clientes, etc. Incluye el edificio donde tienen su local comercial, donde tienen sus oficinas administrativas, donde tienen sus bodegas. Incluye el equipo de transporte. ¿Cuál equipo de transporte? Para hacerle la entrega de productos a los clientes. El equipo de transporte que utilizan para el personal dentro de la empresa. Incluyen la maquinaria que usan para poder producir, ¿no? Incluyen el equipo de cómputo, entre otros. Y se presenta de forma neto. ¿Por qué? Porque estos activos, excepto los terrenos, se deprecian. ¿Y qué es una depreciación? Pues básicamente pues es una recuperación de su valor que tengo que estar haciendo cada año, ¿no? Muchos hablan que cuando un vehículo, por ejemplo, sale de la agencia, se deprecia en el primer año, ¿no? Entonces, ese dinero, ese desgaste del activo,
todos esos activos tienen una vida útil y con base a eso se realiza la depreciación. Existen activos intangibles. Esos activos intangibles, jóvenes, son aquellos que no se pueden tocar como tal. Ejemplo, las patentes, las marcas dentro de una empresa. Y tenemos otros activos, pueden ser algunas inversiones que tenemos en instrumentos financieros a largo plazo. Sumamos todo lo que es el activo circulante y esto no circulante y nos da lo que es la suma de activos, ¿no? Como pueden ver ustedes, la fórmula es suma de activos circulante más todos los otros activos y te da la suma de activos, también llamado total activo. ¿Sale? Entonces, ese es el total de recursos que tiene esta empresa. 3.491.000 versus el año pasado 3.065.000. Pasivos. Entramos con otro término nuevo. ¿Qué es un pasivo? Son todas las obligaciones que tienen las empresas. ¿Obligaciones con quién? Con terceras personas. Tenemos obligación con el SAT de pagarles impuestos, del Seguro Social de pagarle las cuotas del Seguro Social, con el Infonavit de pagar las cuotas patronales del Infonavit, con los proveedores, que son los que nos surten, los que nos entregan ese producto o el servicio que requiere la empresa. Entonces, o tenemos obligaciones con las instituciones financieras si les pedimos algún préstamo, ¿no? Entonces, todo eso, los pasivos se clasifican a corto y a largo plazo. Un pasivo, jóvenes, es una obligación a corto plazo cuando yo lo tengo que responder ante terceras personas en menos de un año. Ejemplo, un crédito que me da el proveedor, no va a esperar el proveedor más de un año para pagarme. Tiene que ser liquidado antes de un año. En ese caso hablamos, esas deudas se incluyen dentro del rubro de cuentas por pagar. Existen otras cuentas por pagar, ¿no? Como decíamos hace rato, con el Seguro Social, con Infonavit, con Hacienda, etcétera, ¿no? Impuestos a la utilidad, también tenemos otro rubro que se determina cada año, el ISR que tenemos que pagar, ¿no? Hay una suma de pasivos a largo plazo, ¿no? Están los pasivos sumas de pasivos a corto plazo, perdón. Tenemos los pasivos a largo plazo, son las deudas que tenemos a largo plazo, ¿no? Tenemos un préstamo que tenemos que liquidar a un plazo mayor a un año, ¿no? Beneficios ampliados por el tema de una norma de información financiera que se aplica para poder saber quiénes el día de mañana tienen derecho al tema de jubilaciones, entre otras cuestiones, ¿no? Y tenemos el rubro del capital contable. En ese capital contable, jóvenes, lo que se determina básicamente es cuáles son las aportaciones de los socios. Si vamos a constituir una empresa el día de hoy, ¿qué es lo que va a aportar cada socio? La suma de eso se llama capital social y las utilidades acumuladas son todas las utilidades que ha generado la empresa en ejercicios pasados y que aún no se distribuyen a los socios o accionistas. Cuando se llega a distribuir una parte de esa ganancia, se le conoce como dividendo. Y bien, ahí tenemos una suma de capital contable y decimos aquí que suma de pasivo más capital me da igual que la suma de los activos, ¿no? Por eso mucho en contabilidad se habla que cuadra el balance cuando la suma del activo es igual al pasivo y capital. Bien, vamos a ver un estado de resultados. Una de las preguntas que más se hacen los dueños es, ¿gané o perdí? ¿No? Ya sé cuánto tengo en bancos, pero quiero ver cómo me fue en mi empresa. ¿Queremos medir los resultados de esa empresa? Pues vamos a ver los resultados aquí de la empresa comercializadora mexicana, ¿no? Ingresos, esta empresa tuvo de ingresos 6 millones. Es toda la venta que tuvo, descontándole las devoluciones, los descuentos y todo. Recuerden que no es lo mismo ingreso que utilidad. Ingreso es todo el dinero que tú recibes al día de hoy por la venta de mercancías, la venta de algún producto o haber prestado un servicio. Pero la utilidad es lo neto que te queda. Entonces aquí hablamos de ingresos netos, que es todas las ventas menos lo que te devolvieron los clientes, menos los descuentos, bonificaciones que hiciste. Costo de ventas, ese producto que vendiste, ¿cuánto te costó a ti? La diferencia se llama utilidad bruta. Hay gastos, como todo, y se llaman gastos generales, donde se incluyen los gastos de venta y distribución, los gastos de administración y los gastos de investigación. La diferencia entre la utilidad bruta y los gastos generales se llama utilidad de operación, también conocido como EBIT, ¿no?
Hay otro rubro que es resultado integral de financiamiento, donde básicamente se determina por dos factores: ingresos o gastos por intereses que genera la empresa, o el resultado de la fluctuación cambiaria, ¿no? Utilidad o pérdida cambiaria. La diferencia se denomina utilidad antes de impuestos y se le resta el impuesto a la utilidad, que es una obligación que tenemos todas las empresas de contribuir al gasto público. Como resultado tenemos la utilidad neta, ¿sale? Ahora bien, ¿qué es el análisis vertical? Ahí están los números. Se los presentamos al dueño, pero dice, ok, no me dice nada el número, ¿no? Gané, me fue bien o no. Pues básicamente aquí se aplica una fórmula muy sencilla, jóvenes, donde el 100% son las ventas. Entonces quiero saber cuál de esos rubros, cuánto equivale de sobre las ventas, que es el ingreso. Entonces la que siempre va a ser constante son los ingresos netos. Estos ingresos netos se van a determinar de esta forma, ¿no? Aquí hacemos, por ejemplo, divido el costo de ventas de cada rubro entre el total de ingresos y recorro mi fórmula, ¿no? Lo pongo entre signo de pesos para poder marcar que los ingresos siempre van a ser constantes. Ahí tengo el análisis vertical. ¿Qué decisión puedo tomar a raíz de eso? Que por cada peso que yo vendo, el 5.8% es la utilidad que tuvo mi negocio. Mis gastos ascienden a un 14.6%. El costo es el 77%. ¿Sale? Aquí puedo comparar cómo me fue entre un año y otro. Hay otro análisis y se llama análisis vertical porque lo hacemos de abajo hacia arriba. El total, la cifra base es el ingreso neto. Hay otra fórmula que se llama análisis horizontal, otros indicadores, y eso básicamente es resto. Año actual menos año anterior. 2019 versus 2018. Determino diferencias y puedo ver, por ejemplo, que los ingresos netos 2019 contra 2018 aumentaron 299,000 pesos. ¿Ok? ¿Y eso qué porcentaje de incremento representa? Pues lo divido en la diferencia entre el año anterior. Pues las ventas incrementaron un 4.8%. ¿Ok? Y pues me voy hacia abajo y yo puedo decir, ok, ¿y la utilidad cómo nos fue? Pues la utilidad, si le dices al dueño es que ganamos 375,000, ¿está bien o está mal? Va a decir el empresario, pues no sé, depende cuánto ganamos el año pasado. 365. Bueno, sí está bien. ¿Ese incremento de cuánto fue? Del 2.65%. Hubiese querido más que la inflación, pero bueno, ganamos más que el año pasado, ¿no? ¿Cómo nos fue en algún otro rubro? ¿No? Pues ya tendríamos que estar analizando ahí la situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando ahí? Pues ya tendríamos que estar midiendo. Igual nos vemos aquí en el estado de situación financiera. De la misma forma, determino las diferencias entre un año a otro, ¿no? Entonces, análisis horizontal básicamente es restar 2019 versus 2018. ¿Sale? Ok, ahora vamos a ver lo que son los indicadores financieros, también llamados razones simples o razones financieras. Jóvenes, créanos que esto nos sirve para medir si la empresa tiene liquidez. ¿Qué es la liquidez? En palabras coloquiales le digo, una empresa tiene liquidez si puede cumplir con todas sus obligaciones al corto plazo. Si sé que un pasivo es una obligación, si yo como empresa puedo cubrir todas esas obligaciones a corto plazo, tengo liquidez. Ejemplo, si en mi negocio llega el proveedor que me surte verduras y no tengo dinero para pagarle en la fecha que me comprometí con él, es una empresa que tiene problemas de liquidez. Tendríamos que revisar por qué, ¿no? Entonces, hay diferentes fórmulas que a través de los estados financieros nos van a ayudar a determinar si esa empresa tiene liquidez. Vamos a usar una de las diferentes que existen. Son 3 indicadores, son diferentes y cada autor maneja diferentes, pero su servidor solamente les va a presentar uno. Y dice, tengo que dividir la suma del activo circulante entre
el pasivo circulante que tenemos aquí, o pasivo a corto plazo. Y dice que el resultado es de 1 peso. ¿Esto qué significa? ¿Cuánto debo a corto plazo? Pues debes 1,134,000. ¿Cuánto tienes? 1,139,000. Pues básicamente tengo 5,000 pesos más. ¿Qué quiere decir eso? Que si el día de mañana llegan todos a los que yo les debo para pagarle en menos de un año y llegan y se ponen enfrente de mi oficina y me dicen, págame, tendría yo 1 peso para responder por cada peso de deuda. Es un poco arriesgado, ¿no? Ahora imagínate, dentro de esos activos circulantes tienes lo que son los inventarios. Para pagarle a esos proveedores tendrías que vender todo tu producto, cosa que a veces no es posible, ¿no? Oyes, tendrías que cobrarle a todos tus clientes. Recuerden que siempre tenemos clientes morosos. Desafortunadamente, al dar un crédito hay un riesgo. Entonces tenemos que analizar ahí cómo estará la liquidez de mi empresa. Solvencia. Oye, yo tal vez no tengo dinero para pagarte hoy ni en menos de un año, pero tengo instalaciones, tengo edificios, tengo maquinarias, tengo equipo de transporte que si yo lo vendo, te puedo pagar. Ok, como tienes activos que respaldan esas deudas, se dice que esa empresa tiene solvencia. Entonces, hay diferentes razones que nos ayudan a medir esa solvencia. Hablamos aquí de una razón de deuda capital contable. Por cada peso que yo tengo de activos, ¿cuánto aportó terceras personas y cuánto aportaron los socios o accionistas? Vamos a ver aquí, por ejemplo, las fórmulas para poder conocer lo que es lo que usamos cuando medimos ahí la solvencia. Pues básicamente es una presentación que realiza su servidor, donde dice, ok, vamos a medir aquí deuda a capital contable. Aquí tenemos la fórmula: pasivo total entre capital contable. Y me voy aquí a determinar, decimos pasivo total, en el balance general me indica que es suma pasivo entre capital contable. Suma capital contable. Y da 1.08. ¿Quién ha aportado más? Tengo un total de deudas 1,810,000 y los socios han aportado 1,681,000. Sorpresa, terceras personas han aportado más a la empresa que los mismos dueños o lo que se ha generado con el resultado de los dueños. ¿Cuál es el riesgo ahí, jóvenes? Que si yo quiero el día de mañana pedir un préstamo en el banco o en alguna institución financiera, me van a decir, oye, sí, pero pues sí tienes solvencia porque tienes activos que te respalden, pero debes más, ¿no? Entonces, es que básicamente la empresa tiene el control más terceras personas que ustedes mismos como socios, porque tienes que cubrir todas esas deudas. Por cada peso que tú aportas, terceras personas están aportando 1 peso con 8 centavos, o sea, 8 centavos más que tú, cuando en teoría tú deberías haber aportado más. Eso se conoce en las finanzas como apalancamiento. ¿Sale? ¿Qué tan apalancado está tu empresa? Otro indicador, ahora vámonos con uno de rentabilidad. Ok, ¿mi empresa es rentable o no? Pues mide el crecimiento en ventas. ¿Cómo se determina el crecimiento en ventas? Pues las ventas de un año contra el año anterior, ¿no? Entonces, si analizamos aquí la fórmula, pues nos va a decir, oye, ¿cuál es el crecimiento en ventas que hemos tenido? ¿Cuánto vendiste el año pasado con lo que vas a vender el día de hoy? ¿Sale? Entonces tendríamos que aplicar ahí la fórmula ventas del periodo actual entre ventas del periodo anterior. Es un ejemplo, por ejemplo, decimos ventas del periodo actual, son los ingresos netos entre ventas del periodo anterior, y resulta que te da 1.05. El crecimiento en ventas, las ventas incrementaron un 5%. Por lo menos ya sabemos que no es problema del gerente de ventas. ¿Sale? Porque sí hubo un incremento de ventas de un año a otro. Este es uno de los indicadores. Hay otros como retorno sobre activos, sobre capital contable, entre otros, ¿no? Un ejemplo de un indicador de eficiencia operativa es cuentas por cobrar, ¿no?
Oye, ¿y cómo se determinan las cuentas por cobrar? Pues bueno, vamos a analizar aquí la fórmula y dicen, oye, ¿qué son las cuentas por cobrar, maestro? No, pues fíjate que las cuentas por cobrar es cuánto nos deben los clientes. Perfecto. ¿Cómo lo determinamos? Ventas entre cuentas por cobrar. Aquí decimos que las ventas, que son los ingresos netos, entre las cuentas por cobrar, equivale a 47. ¿Qué quiere decir eso? Que 47 veces al año le cobro a mis clientes, ¿no? La empresa cobra a los clientes en promedio 47 veces al año. Lo ideal sería diario, ¿sale? Entonces, ¿y cómo voy a saber cada cuántos días en promedio me pagan los clientes entonces? Lo divido 360 entre esa y resulta que los clientes me pagan en promedio cada 7 días. ¿Ok? Dices, bueno, no está tan mal. Ahora vámonos con las cuentas por pagar. ¿Cada cuánto le pago a mis proveedores en promedio? Pues vamos a analizar la fórmula y me dice que es costo de ventas entre proveedores. En este caso no tenemos proveedores, lo tenemos como cuentas por pagar. Costo de ventas. Aquí está. En el estado de resultados entre cuentas por pagar, que es un pasivo a corto plazo. Y dice, ok, le pago en promedio 5 veces al año a mi proveedor. 360 para determinar la antigüedad entre esto. Y dice, le pago cada 65 días a mi proveedor. Ok, está bien, ¿no? En promedio se le pagan 5, casi 6 veces al año a los proveedores, ¿no? Entonces, quiere decir que esta empresa sí está manejando bien su ciclo de efectivo. ¿Por qué? Porque realmente los clientes me pagan a mí, o sea, yo les cobro a ellos en promedio cada 8 días, 7.6 cada 8, y le pago a mis proveedores cada 65, excelente, ¿no? ¿Cuál sería la problemática? Que yo le cobrara a mis clientes, un ejemplo, cada 30 y le pague a mi proveedor cada 20. Entonces el dueño diría, oye, ¿por qué no tengo dinero? Pues porque tienes un plazo mayor en que le cobras al cliente que en lo que tú le estás pagando a tus proveedores. Y por último, hay una razón financiera que se llama punto de equilibrio. ¿Qué es un punto de equilibrio, jóvenes? Pues básicamente es el punto donde la empresa no gana ni pierde, ¿no? ¿Cómo se va a determinar esto? Pues básicamente lo que voy a hacer es dividir los costos fijos entre el porcentaje de la contribución marginal. Los costos fijos lo voy a tomar el estado de resultados y voy a sumar los gastos generales y el resultado integral de financiamiento entre el porcentaje de contribución marginal, que es esto, el porcentaje de la utilidad bruta. Con esto me dice que si la empresa vendiera 4.335.000, no gana ni pierde. ¿Para qué me sirve ese dato? Pues básicamente para poder determinar cuánto es lo que tiene que vender la empresa para que ese negocio no pierda ni obtenga ganancias. A partir de eso, con esta herramienta de punto de equilibrio, puedo planear las utilidades de una empresa y saber, oye, ¿cuánto quiero ganar? 5 millones al año, ok. Calculamos el punto de equilibrio y con eso nos va a decir cuánto tendríamos que vender para poder ganar esos 5 millones que habíamos planeado. Por esto y más, jóvenes, pues se les invita a estudiar la carrera de Contaduría Pública, que como podemos ver aquí en la ruleta, ¿dónde quieres estar? ¿Como director? ¿En el sector público? ¿Como analista financiero? ¿Como contralor? ¿Como docente? Tú vas a poder determinar tu futuro como contador público. Asesor, usted lo va a saber. Gracias.